El Colegio de San Luis realizó el pasado 14 de mayo la conferencia Ciencia y Tecnología y Redes Sociales con el doctor Jonathan Hernández Pérez. A continuación, la conferencia. Muy buenas tardes, soy David Eduardo Vázquez Salguero, el presidente del Colegio de San Luis, y me da muchísimo gusto recibir y agradecer la compañía del doctor Jonathan Hernández Pérez, quien está a punto de impartir una conferencia titulada Ciencia y Tecnología y Redes Sociales en el marco de nuestra campaña para promover valores y para difundir la ética en la investigación, la integridad académica entre la comunidad académica del Colegio de San Luis, investigadores, estudiantes, egresados, becarios, pero también entre el público en general, integrantes de instituciones de educación superior, en un contexto en el que es muy importante precisamente analizar este tipo de temas, tomarlos en cuenta y pues ser agentes de cambio en nuestras instituciones en donde nos desenvolvemos. El doctor Jonathan Hernández se desempeña como investigador asociado en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, en donde trabaja temas como infodiversidad, acceso a la información y desinformación. Forma parte del seminario Información y Sociedad del mismo instituto y es profesor de posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información. Ha sido presidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios, Asociación Civil, y actualmente forma parte de la Junta de Gobierno de la Federación Internacional de Bibliotecas y Asociaciones Bibliotecarias, IFLA. Muchísimas gracias. Permíteme la confianza, Jonathan, por haber aceptado impartir esta conferencia. Para nosotros es muy valioso, muy importante que estemos difundiendo este tipo de actividades y de temas. Quiero comentarte y comentarle a quienes nos están siguiendo en este momento en Facebook Live y en nuestras redes sociales que estamos preparando un micrositio para alojar aquí en página web del Colegio de San Luis pues todo este conjunto de charlas que ya hemos tenido con antelación. Estamos preparando una selección de materiales, infografías, literatura y todo aquello que pueda ayudar a fortalecer la ética en la investigación entre la comunidad académica. Y bueno, te cedo la palabra, Jonathan, es tuyo el espacio. Muchísimas gracias por la invitación, doctor David Vázquez. Es realmente un gusto colaborar con el Colegio de San Luis y sobre todo con esta campaña que están teniendo sobre un problema realmente muy grande que es, digamos, la deshonestidad académica, etcétera, y poner en la mesa precisamente todas estas dimensiones de la ética de la investigación. Bien, voy a permitir compartir pantalla. Por favor, ¿me pueden decir si la ven? Sí, estamos viendo tu presentación muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, el título, por supuesto, es demasiado amplio, sin embargo me voy a enfocar en algunas cuestiones muy particulares de la ciencia, la tecnología, las redes sociales y por supuesto involucrar las cuestiones de integridad académica. Bien, como un gran preámbulo, pues bueno, hoy sabemos que estamos hacia una plataformización de la sociedad, es decir, un uso masivo de plataformas para absolutamente todo lo que contempla nuestra actividad humana, nuestra actividad social, etc. Entonces, hay plataformas y las redes sociales se engloban dentro de estas plataformas, pero también lo hay para producir ciencia, para las relaciones personales, por supuesto laborales, también todo estamos utilizando plataformas para comunicarnos, como esta, que hoy nos hace posible que nos veamos a la distancia, plataformas para el ocio, plataformas hoy para la salud, para monitorear y enviarles al médico todos nuestros signos vitales y todo un informe. Es decir, estamos ya de pronto en una plataformización, como lo comenté, de la sociedad y todo esto tiene muchísimas consecuencias positivas y negativas. Hay grandes oportunidades para la innovación, para la educación, para la participación ciudadana a través de estas plataformas. En muchos países el voto, por ejemplo, se hace a través de estas plataformas, se eligen a los representantes y vamos hacia allá.
¿no? Y por supuesto, para la ciencia, ahorita lo vamos a comentar, ha sido un vehículo precisamente para formar, para generar mayor ciencia en todos los niveles. Pero también esta plataformización ha sido un vehículo para los discursos de odio, para las invasiones a la privacidad, para polarizar a los usuarios en distintas partes del mundo, para campañas masivas de desinformación y, por supuesto, da pie a muchas prácticas deshonestas, por diferentes motivos, ya sea por desconocimiento, porque sí puede haber un desconocimiento generalizado de qué se puede tomar, cómo puedo citar esto, cómo puedo adaptarlo, etcétera. Y también hay cuestiones deliberadas, sabiendo que están cometiendo un delito, que están cometiendo una práctica deshonesta, lo llegan a hacer. Entonces, en este preámbulo es el que quisiera empezar a abordar precisamente todas estas cuestiones y enfocándolo en la cuestión de la pandemia, la crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, que todo esto se relaciona porque ha acelerado que tengamos una plataformización para absolutamente todo. Entonces, la crisis, volviendo un poco al tema de la pandemia, la crisis sanitaria que estamos atravesando ha puesto de relieve múltiples problemas que lo hemos visto, ¿no? Débiles sistemas de salud, la fragilidad de las distintas economías, también una falta de políticas públicas para las poblaciones en riesgo y una falta de coordinación global para afrontar los grandes desafíos mundiales. Pero al mismo tiempo, mostró el potencial de ciertos mecanismos para el desarrollo de la ciencia y tecnología, como los movimientos abiertos, la educación a distancia, que de alguna manera se pensaba que ya estábamos preparados, pero resultó que todavía tenemos que adaptarnos y hacer muchos ajustes. Y sobre todo, la capacidad que tienen las plataformas, particularmente las redes sociales, para auxiliar a la población, para informar, para rastrear los casos, que también tiene, digamos, sus matices en cuanto a privacidad, y también para la formulación y generación de ciencia. Entonces, yo en esto lo voy a enfocar en materia de información, que es de alguna manera mis objetos de estudio, y entonces para esto es importante tener en cuenta como antecedente, como contexto general, que nos enfrentamos a dos grandes crisis, una sanitaria y una crisis de información. Entonces, ambas representan amenazas a la salud pública, representan amenazas también para la ciudadanía y representan amenazas para el desarrollo educativo y de investigación. Entonces, me voy a enfocar en esta última, en la crisis de información y sus aproximaciones con la ciencia, la tecnología y las redes sociales. Entonces, esta crisis de información que actualmente vivimos tiene también varias dimensiones. Persiste la falta de apertura, la poca transparencia y los límites al acceso a la ciencia. Por otro lado, también hay un exceso informativo y una desinformación, en donde las redes sociales juegan un papel fundamental porque, por una parte, son utilizadas como motores para acelerar la desinformación y al mismo tiempo han hecho campañas para mitigarla. Pero ahorita vamos a comentar un poco sobre esto y, por supuesto, en esta crisis de información también se plantea la deshonestidad académica, porque tiene un impacto también en la manera en la que producimos y en la manera en la que consumimos información. Y entonces estos tres aspectos tienen varios puntos en común, en algún sentido se interrelacionan y en otros, pues por supuesto, toman sus propias vías. Y esta presentación se va a enfocar precisamente en estos tres puntos. Bien. Hablemos ahora sobre apertura. Por un lado, la pandemia ha evidenciado la urgente necesidad de contar con mayor cooperación regional, nacional y, por supuesto, a nivel mundial. Y también ha puesto la necesidad de involucrar el movimiento abierto en el desarrollo científico y tecnológico, particularmente la ciencia abierta con todas sus posibilidades. Cuando hablamos de ciencia abierta, hablamos de acceso abierto, de código abierto, de datos abiertos y una de revisión por pares abiertos. Entonces, todo esto puede ser potenciado también por las grandes plataformas y las redes sociales también se involucran en esto, mediante la visibilidad de los científicos, la visibilidad también de los propios estudiantes y de los docentes. Y todo esto es, en gran medida, por las evidencias durante este último año de que los mecanismos de ciencia abierta facilitan una investigación más sólida y rápida hacia vacunas y tratamientos. Esto es hablando en el caso particular de la pandemia.
pero de manera más amplia también posibilita un mayor alcance de la ciencia en general. ¿No? Todos estos movimientos abiertos, todo esto que vemos, la manera de colaborar sin fronteras, pues ha posibilitado precisamente que tengamos investigaciones más rápidas y que tengamos el resultado, independientemente de que se piense que es poco, lento, etcétera, pero ha habido una rápida investigación sobre esto, ¿no? Esa es por una parte. Y como otro aspecto muy puntual han sido los recursos educativos abiertos. En estas cuestiones, los REA mantienen a los ciudadanos actualizados e informados y nos van a permitir que el aprendizaje continúe a distancia en momentos de confinamiento. Estos recursos educativos abiertos posibilitan todas estas cuestiones. Sin embargo, persisten varios problemas. No se utilizan, no son ampliamente conocidos por la población, pese a que contienen información valiosa, y que por supuesto los alumnos especialmente, e incluso académicos también, prefieren utilizar algunas cuestiones más rápidas, como motores de búsqueda, como incluso información en redes sociales, etcétera, que puede no estar validada. Entonces ahí perdemos de alguna manera esta gran oportunidad con los recursos educativos abiertos. Entonces, estas tres cuestiones de la apertura, la transparencia y el acceso a la ciencia son aspectos urgentes y prioritarios que han sido planteados en distintas agendas internacionales en este último año, y especialmente cuando hablamos de un desarrollo sostenible para el planeta. Y en este punto les voy a mencionar brevemente, que considero importante, sobre la apertura, la importancia de la ciencia y tecnología y las redes para este desarrollo sostenible que todos conocemos, la Agenda 2030. La semana pasada se llevó a cabo el 6º foro de múltiples partes interesadas sobre ciencia, tecnología e innovación para los ODS, organizado por la ONU. Ya conocemos estos 17 grandes objetivos que de pronto la pandemia vino a mover por completo en algunos casos y en otros ha disminuido todo el progreso que se había alcanzado. Entonces, el tema del foro, normalmente desde 2015, ha estado alineado con el del Foro Político de Alto Nivel, que también se hace cada año, y en el que los países miembros informan del progreso de avance hacia un mundo sostenible. Pero en este particular año tuvo un enfoque exclusivo sobre el rol y las contribuciones de la ciencia, la tecnología y la innovación en las plataformas. Entonces, este fue el gran tema, la gran conversación que inició el año, hace la semana pasada, sobre ciencia, tecnología e innovación para hablar de una recuperación de COVID-19 que sea sostenible y resiliente. Y cuáles serían las vías efectivas para tener una mayor acción inclusiva. Entonces, todo esto, por supuesto, va encaminado hacia la cooperación científica, hacia la innovación y hacia descubrir precisamente todas estas capacidades que pueden tener las plataformas, las redes sociales y también, sobre todo, para detectar todos estos problemas derivados de esta tecnología. Entonces, lo que quería comentarles es que se tuvo la oportunidad de participar en un evento paralelo organizado por la IFLA, por Naciones Unidas y por la CEPAL, en el cual precisamente nos centramos en la promesa del acceso abierto, la ciencia abierta y las redes sociales para cumplir con todos estos objetivos, ¿no? Y cómo podemos utilizar la tecnología para garantizar que la apertura, que los procesos de apertura de la información y de la ciencia puedan ser como un motor de desarrollo sostenible. Y voy a mencionar un par nada más de todas las conclusiones de este interesante foro. Se habló de la disponibilidad de información precisa, no es necesariamente una solución para toda la información engañosa, que es el siguiente punto. Se habló también de la importancia de acompañar toda la información con un impulso para desarrollar habilidades de alfabetización mediática, digital, en integridad académica y en todos estos aspectos que algunas universidades apenas están comenzando, otras ya tienen un gran camino. Un ejemplo de esto, por supuesto, son este tipo de acciones que está utilizando el Colegio de San Luis. También se habló de una necesidad de desarrollar la ciencia abierta de una manera que se respeten todas las cuestiones locales, nacionales y regionales, ¿no? Porque también hay una cuestión importante del predominio de ciertos grupos, de ciertos países y de ciertas visiones, lo cual va de la mano con la cuestión del dominio del idioma, ¿no? Entonces hay que evitar también este dominio del idioma en el cual está, digamos, desarrollado la ciencia. Y también
se habló de promover un uso ético de las distintas plataformas, especialmente de redes sociales, con una amplia comprensión de su uso, de sus alcances y de las limitaciones y de las violaciones a privacidad que puede tener todas estas plataformas, ¿no? En general, en cuanto a este foro, hubo acuerdos sobre esta importancia del acceso abierto como motor del progreso de las naciones, pero también hubo una fuerte conciencia de que la realización de su potencial va a requerir acción e inversión en muchísimas variedades de áreas. Y aquí es donde entran las universidades en general, las instituciones, bibliotecas, para mejorar la conectividad, para considerar los modelos comerciales, para habilidades de alfabetización y para el desarrollo de plataformas y herramientas para respaldar el descubrimiento de la ciencia. Entonces, en la medida en que se apoyen estos principios de apertura, inclusión y diversidad, pues bueno, vamos a tener respuestas más rápidas y efectivas, ¿no? Y además, por supuesto, utilizando también grupos de investigación inclusivos, apoyar la multi, inter y transdisciplina, lo cual puede desarrollar conocimientos científicos más sólidos y sobre todo con un mayor impacto positivo, por supuesto, en la sociedad. Eso es, por un lado, en cuanto a la apertura, en cuanto a la importancia de los movimientos abiertos para la ciencia y para la tecnología, y que la falta de apertura precisamente representa un problema en estos momentos, evidenciado como crisis de información. Pero ahora nos vamos a otro problema también que está muy fuerte, que está ahora de moda, que es la desinformación. Parte de las crisis de información han estado potenciadas por este fenómeno, ¿no? Por lo que se considera información deliberadamente falsa, hecha para persuadir, para engañar o para manipular, y que además está potenciada por amplificadores como redes sociales. Entonces, y como en la gran mayoría de los problemas que tenemos en el entorno digital, también hay una larga historia, es decir, este problema no es nuevo, no es tampoco culpa de las redes, no es ni siquiera de Internet, ¿no? Ya tenemos antecedentes importantes en materia de desinformación. Y sabemos que cuando se desata una crisis de salud, es imposible negar que la información veraz va a ser una necesidad. Ya nuestra salud hoy no depende únicamente de la atención médica institucional, de que vayamos al médico, sino también del acceso a la información y a datos confiables. Entonces, voy a mencionar nada más como referencia 3 importantes antecedentes sobre esto. Cuando comenzó por ahí la epidemia del VIH-Sida, algunos autores llamaron a esto una de las mayores campañas de desinformación del mundo. Otros autores, como Treicher, lo llamaron una epidemia de significados, ¿no? Y también sentaba las bases de que las próximas pandemias pues iban a ser precisamente muchas epidemias de significados por toda la narrativa que se está construyendo alrededor de ella, por todo el uso de la tecnología de información y por toda la confusión que puede generar. Y tenemos ejemplos más recientes de desinformación en menor medida, como el virus del Zika o como el virus de la influenza H1N1, que en su momento fue importante, pero tampoco no fue, digamos, mundialmente tan, no nos golpeó tanto como la que estamos viviendo. Y entonces viene la COVID-19 y llega con un completo nuevo entorno de información, ¿no? El año pasado, y esto lo hemos escuchado, se anunció que la nueva pandemia de coronavirus vino acompañada de una infodemia, ¿no? Masiva, una cantidad excesiva de información, no siempre precisa, que dificulta poder identificar una solución y que ha sido también promovida, propagada, impulsada por las redes sociales. Y entonces tenemos infodemia, y para algunos autores y organizaciones en realidad es desinfodemia, ¿no? Pero bueno, esto se ha extendido ampliamente como una realidad específica de un problema muy puntual que enfrentamos. Pero, con algunos matices, este término, esta idea, es una sustitución moderna para discutir un fenómeno que siempre nos ha acompañado, el cual es la desinformación. Y esto se suma a otros conceptos o neologismos que han surgido años atrás sobre la relación información, salud, tecnología. Por supuesto que todo esto no es de extrañar, ¿no? Todos estos conceptos en torno a la información y a la salud, potenciados por las tecnologías y hoy por las redes sociales,
han tenido una relación especial desde hace un par de años en los medios de comunicación, en las redes sociales y en la cultura popular. Entonces, por aquí tenemos algunos ejemplos de cómo la infodemia se suma a otras cuestiones relacionadas como infoxicación, que tiene que ver intoxicación, la infobesidad, cuando te sientes completamente lleno, y estos términos digamos, están respaldados y hay información científica, académica sobre estas cuestiones. La propia, cuando hablamos de información viral, ¿no? Se asemeja precisamente a las cuestiones víricas, a los virus. También el Consejo Europeo habla sobre desórdenes de la información por el uso excesivo de redes sociales y cómo estas redes, esta información que circula ahí, tiene un impacto en los jóvenes. Por supuesto que también hablamos de la infodemiología. Y esto me parece importante resaltarlo, porque antes de la pandemia ya existía la infodemiología y se trataba del estudio de patrones de cómo nos comportamos los seres humanos en Internet, en las redes sociales, para pronosticar brotes de enfermedades basándose en lo que nosotros buscamos, en lo que nosotros consumimos o en las interacciones a través de redes sociales. Y esto tiene muchos problemas en cuestión de vigilancia, pero también puede ayudar. Es decir, si de pronto muchas personas en una comunidad pequeña comienzan a buscar en Google o en redes sociales, tengo dolor de cabeza, fiebre y me duele una mano, ¿no? Entonces, ya con esos patrones Google puede analizar que hay algo ahí, que puede brotar algo y que de pronto algo puede surgir y hay que tomar acciones. Entonces, de manera muy general, eso era la infodemiología que estaba presentada por algunos autores y que me parece realmente importante a la hora de hablar de estas crisis de información. Pero de pronto, con el auge también de la infodemia, auspiciada por la OMS, se habla ahora de una infodemiología para estudiar a la infodemia. Entonces, la propia OMS ya indica que se entiende a la infodemiología ya como una ciencia para gestionar las infodemias. Ya hubo una conferencia sobre infodemiología y pues bueno, ya se va generando todas estas cuestiones donde las redes sociales, donde las plataformas tienen un papel fundamental y donde se analiza también cómo es que estos canales sirven para propagar la infodemia. De pronto ya tenemos una infodemia también, pero de conceptos, porque unos dicen que es esto, otros dicen que es desinfodemia, etc. Pero es interesante cómo de pronto la tecnología también impulsa precisamente el desarrollo de esta, como lo llama la OMS, de estas nuevas ciencias, si podemos llamarlas de alguna manera así, ¿no? Entonces, lo importante en nuestra relación información, salud, tecnología, no es solo en cuanto a todos estos conceptos, sino la forma en la que vivimos y dependemos de la información, de la tecnología y de las redes sociales para diferentes propósitos. Porque aquí hay algo importante que se tiene que resaltar. El consumo de información tiene un impacto en nuestra salud y en nuestra percepción de la realidad. El miedo, la ansiedad, la tristeza están fuertemente influenciadas por la información que consumimos y por los canales en donde obtenemos esa información. De alguna manera no va a ser lo mismo un joven que un estudiante, por ejemplo, con cierto contexto, que recibe información de redes sociales, de ciertos influencers, ahorita voy a hablar un poco de los influencers, de ciertos canales institucionales, a una persona ya con un criterio ya más formado, que también puede caer en noticias falsas, por supuesto, pero que sí es importante la manera en la que obtenemos toda esta información. Esto, por supuesto, la información deliberadamente falsa, una información errónea que consultamos en Internet, en redes sociales, a través de una infografía, en un meme, etc., puede afectar negativamente la capacidad que tenemos para tomar decisiones informadas y ejercer nuestros derechos. Esto involucra también varios derechos que tenemos. El derecho a la salud, cuando no obtenemos información correcta, verídica. El derecho al trabajo, cuando no se nos informan, por supuesto, o cuando hacemos caso de chismes, de bulos, etcétera, a través de cadenas de WhatsApp. El derecho a la educación también se ve afectado con la falta de información. El derecho a unas elecciones justas también.
Ahora vemos a muchos candidatos estar en TikTok, estar en redes sociales, etcétera. También hay las campañas de desinformación y de ataques entre ambos bandos, también ya inundan las redes sociales, entre muchísimas otras cosas, ¿no? Y todo esto es, sin duda, una cuestión compleja y con distintos matices en donde las redes sociales también tienen un impacto importante. La desinformación en las redes sociales no es una cuestión binaria, ¿no? En términos de información. Puede tomar la forma de cualquier pieza informativa en distintos formatos, ¿no? Como texto, imágenes o audio fuera de contexto, y también diferentes estilos, a través de noticias engañosas o sesgadas, historias fabricadas deliberadamente, audio sintético, deepfakes, videos o estos videos ya hechos, digamos, para representar o para imitar otras personas, y por supuesto infografías bien hechas que de alguna manera uno les puede creer por la forma estética en la que se presenta la información. Entonces esto es especialmente importante porque hay un problema de inmediatez. Es decir, vivimos ya en una sociedad rápida. Queremos todo rápido, queremos darle like rápido, queremos compartir la información rápidamente para que seamos los primeros, para que tengamos una percepción de que sabemos lo que está aconteciendo en el mundo. Y a veces no checamos, por supuesto, qué es lo que compartimos, ¿no? A veces simplemente porque la infografía se ve bien o porque dice fuente Journal of Something. Entonces ya de alguna manera parecería que tiene un respaldo. Pero realmente, ¿cuántos de nosotros nos vamos al journal para detectar que sí dice que la información es correcta? Entonces son varias cuestiones que involucran una diversidad de contexto, diversidad de información, que hace difícil abordar el problema con claridad, ¿no? Y además hay otra cuestión. Gran parte de las noticias falsas, de todas estas cuestiones, pues suelen ser gratuitas, ¿no? Es decir, las personas que no pueden pagar por un periodismo de calidad, o, esa es por una parte, no necesariamente tiene que ser así, o que no se tiene acceso a medios de comunicación independientes, o que de alguna manera no tienen las habilidades para reconocer una información falsa, pues todos ellos son especialmente vulnerables, ¿no? En un sentido amplio, pero todos nosotros podemos ser también vulnerables a desinformación o a las cuestiones de obtener información, ya sea académica, de investigación, etcétera, que ya ha sido desmentida, que es falsa o que ha sido objeto de plagio. Y a todo esto también hay muchos otros factores que involucran a las redes sociales. Y están los influencers o los amplificadores, que en algunos casos, no quiero generalizar porque la diversidad de influencers es muy amplia, pero en algunos casos se posicionan como falsos científicos, ¿no? Entonces, la gente, los jóvenes, les creen más a una persona que de pronto tiene millones de seguidores, millones de likes, por esta autoridad que de pronto nos ha dado el like. El like o los seguidores, ¿no? Esta autoridad que dicen, bueno, debe ser alguien importante porque la gente lo sigue, entonces yo no me quiero quedar atrás y tengo que seguirlo. Entonces ya te va formando toda una narrativa nueva y una cuestión de autoridad con estos influencers. Y todo esto también nos abre a una necesidad de formar divulgadores de la ciencia, los cuales puedan ser también confiables, tengan una formación para divulgar la ciencia y sean personas también con intereses en los medios sociales. Esto es un tema también muy interesante y una necesidad que se puede abordar también de manera amplia en otro momento. Por supuesto que también hay otros factores porque la mayor parte de la desinformación son de personas en las que confiamos. Entonces, por diversos motivos y también personas que tienen cierta autoridad, ¿no? Y adicionalmente, por supuesto que hay otros factores, esto es solo una lista limitada, pero hay varios factores como los teóricos de la conspiración, ¿no? Entonces, o los grupos antivacunas, por mencionar un solo ejemplo de toda esta diversidad de actores que pueden incidir en la desinformación, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, la desinformación es solamente a través del WhatsApp, del Facebook, del Twitter, pero hay rincones un poco más oscuros de Internet, como el 4chan o el Reddit, en donde los memes, lo que se publica ahí, puede mutar rápidamente de bromas a contenido viral más ambiguo, a infografías ya hechas profesionalmente, pero que sabemos que son falsas, y de ahí se pasan a las redes sociales más populares o los servicios de mensajería como el WhatsApp, donde
también la cuestión de los formatos impacta mucho, ¿no? Un audio que de pronto lo puede sentir familiar y no va a tener el mismo impacto un audio con un acento del norte que con un acento del sur en el sur. Entonces es mirar toda esta multidimensionalidad de la desinformación. Y esto lo digo porque, según el informe del Centro para el Odio Digital y el observador de las antivacunas, de los movimientos antivacunas, hasta el 65% del contenido contra las vacunas que circula en los principales sitios de redes sociales se vincula solo a 12 personas u organizaciones que usan las redes sociales para difundir propaganda sobre las vacunas, etcétera, ¿no? Todo esto según este informe que les digo, es decir, que 12 solas personas pueden esparcir, amplifican y mandan a otros seguidores todas estas cuestiones. Y así sucede tanto como con las antivacunas como con otro tema, ¿no? Aquí yo puse un ejemplo, pero los ejemplos pueden ser variados, ¿no? Y esto es particularmente importante porque las redes sociales tienen un papel fundamental para muchos usuarios, ¿no? Para la gran mayoría son la principal fuente de noticias diarias, ¿no? Ha sustituido en cierta medida el periódico impreso, pero no así el digital porque lo consultamos a través de las redes. Son rápidas, son sin costo, incluso algunos servicios de telefonía ya te las ofrecen como parte del paquete, ¿no? Te dan los datos gratis mientras sigas utilizando las redes sociales, ¿no? Son flexibles, se adaptan y se actualizan en cada cierto tiempo, ¿no? Y por supuesto, muchas redes han tenido campañas contra la desinformación, pero la propia naturaleza de las redes y del Internet pues hace imposible que cumplan cabalmente estas intenciones. Bien, como estamos viendo, y ya voy a abordar el último punto de la integridad, las crisis de información que tenemos en la actualidad pues son mezcla de varios factores, ¿no? Pero hay uno importante en el cual he hablado también en los últimos minutos, este factor importante que permea en estos aspectos, y es que hemos tenido una marcada disminución de la confianza pública en varias cuestiones, ¿no? Hay poca confianza en los medios tradicionales, hay poca confianza en los gobiernos en varias partes del mundo, hay poca confianza ya en las entidades que eran tradicionalmente confiables, ¿no? O que así se nos presentaban. Y, por supuesto, hay poca confianza también, o ha disminuido un poco la confianza en la ciencia. Y esto lo hemos visto tanto en la calle, en las redes sociales, en los noticieros, etc. Entonces, ese es un problema de alcances globales, la disminución de la confianza pública. Y, por supuesto, todo esto deja a las personas, a los ciudadanos, inseguros sobre en qué o en quién confiar, ¿no? Cuando buscan información veraz y oportuna. De pronto, bibliotecas, las propias universidades, los propios organismos se han vuelto fuente secundaria, sobre todo en los jóvenes, en cuestiones para en quién confiar, ¿no? Se prefiere ir a las redes, a los influencers, a estas personas o a ciertos sitios muy específicos, ¿no? Y, por supuesto, y hay varios factores de esto. Hay mucha información que circula, hay muchas empresas que están recolectando información y datos personales, sin lo cual persiste también el temor de una vigilancia. Y si a esto le sumamos las prácticas deshonestas en la investigación, pues por supuesto va a crecer todavía la desconfianza, ¿no? Y todo esto va a amplificar el vacío emocional que a menudo llenan las noticias falsas, los rumores y todas estas campañas de desinformación, ¿no? Y aquí entonces me enfoco en este tercer aspecto que está articulado con los dos previos y que tiene un vínculo muy importante con la falta de confianza y como problema social y en la forma en la que utilizamos las redes sociales, y es la deshonestidad académica, las malas prácticas en la investigación o la falta de integridad en el comportamiento tanto de alumnos, de docentes, investigadores y también de instituciones. Entonces, estos temas han sido muy importantes durante las últimas décadas, ¿no? Para todos la diversidad de actores que integran la educación, la investigación y la difusión también de la ciencia. Científicos, universidades, bibliotecas, instituciones, colegios y distintas organizaciones relacionadas. Todo esto porque, y además la pandemia, por supuesto, puso de relieve esta problemática, porque estamos viviendo como nunca una ciencia en vivo. Una ciencia en la que de pronto nos sale alguna afirmación que
que a los 2 meses se retractan científicamente, o que el propio journal, aquel journal importante que sobre salud, etcétera, han tenido varias retracciones de artículos que no han podido ser comprobados, ¿no? Y todas estas cuestiones debilitan la confianza en la gente y que son potenciados además por estos movimientos antivacunas o por personas que nada más pretenden hacer que estos journals o la ciencia no es confiable, ¿no? Y pues bueno, me han comentado que ya han hablado sobre la cuestión de la integridad académica. Entonces, bueno, voy a obviar de alguna manera esta definición que la da la Academia Nacional de Ciencias. Hay muchísimas definiciones, seguro ya se ha hablado de esto. Esta me parece pertinente porque él habla de una manera general sobre principios éticos y estándares profesionales para tener una práctica responsable de la investigación o la docencia, o la academia en general, ¿no? Pero lo que me interesa comentarles es una cuestión que también indica este artículo, que habla de dos dimensiones, ¿no? Que una es lo que significaría la integridad académica para las personas, ¿no? Que involucran cuestiones de carácter moral y de experiencia, y un compromiso personal con la honestidad intelectual y responsabilidad por nuestras propias acciones, ¿no? Y también tenemos a la esfera de las instituciones, que no necesariamente persiguen el mismo objetivo, ¿no? En las instituciones se va a tratar de crear un entorno que pueda promover esta conducta responsable al adoptar estándares de excelencia y de confiabilidad, ¿no? Y pues bueno, aquí abordo un poco más sobre la integridad académica, algunas cuestiones positivas, que viene a ser un requisito previo para tener una buena imagen, una imagen positiva, especialmente en todos los niveles, ¿no? Pero aquellos que están construyendo, aquellos jóvenes académicos, jóvenes investigadores que están construyendo su carrera, también para aquellos que la quieren mantener y por supuesto aquellos que quieren potenciarlas o ya de alguna manera consagrarlas, ¿no? Incluso algún científico con más de 30 años en la academia pues puede caer en esto y se puede venir abajo su carrera. Por supuesto que también es la base de investigaciones confiables, son cuestiones de reconocimiento, honor y visibilidad. Y lo más importante, la integridad académica nos ayuda a tener confianza en la ciencia, ¿no? Es una cuestión también ahorita, como lo estamos viviendo con estas crisis, es una cuestión de confianza. Y por supuesto, hay varios factores que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Desde hace varios años se ha documentado que los casos de mala conducta científica van al alza. Entonces, por supuesto, todo esto va a depender. Hay algunas disciplinas que tienen mayores impactos que otras, ¿no? Pero hay varios factores, ¿no? Desde la urgencia de publicar, desde los estándares que algunas universidades solicitan junto a toda la carga laboral, y por supuesto desde un uso sesgado, un uso poco ético de los recursos de información, de las redes sociales, que no son, con esto ahorita voy a comentar que no estoy diciendo que todo sea negativo, sino que hay un poco uso ético también en algunos casos, ¿no? Y todo esto por supuesto permea a lo largo de la carrera académica. Y además de todo esto, pues hay muchas desigualdades en el tratamiento de estos problemas. En los países con un alto nivel de desarrollo, tenemos directrices, reglamentos, códigos y sanciones también para garantizar investigaciones responsables. Mientras que en los países con un bajo o un medio nivel de desarrollo, en ciertos casos están rezagados para abordar todas estas conductas. Entonces, es un problema mundial. Entonces, a lo mejor nosotros estamos en un nivel intermedio, pero hay otros países que ya tienen toda una estructura y una formación en sus alumnos de esto. Entonces, y por supuesto, algunas instituciones no le dan el suficiente apoyo al desarrollo de habilidades o a otras cuestiones como bibliotecas que pueden ser grandes actores para frenar la deshonestidad académica. Y pues bueno, aquí Stenek, un autor también muy importante, plantea que el comportamiento irresponsable puede tener un impacto en 4 formas. Desafía la confiabilidad de los registros de investigación, que ya hablamos, debilita la confianza, se desperdician fondos de investigación. Hay muchísimos casos en los que en estos momentos ahora, en nuestro país y en el mundo, pues cuesta mucho obtener financiamiento para grandes proyectos. Y con un solo error, pues se pueden desperdiciar o no se pueden volver a obtener.
y por supuesto puede culminar en decisiones que causan daño público y también daño personal, ¿no? Y a todo esto hay que sumarle otros impactos, ¿no? Por ejemplo, en el terreno de las bibliotecas, pues también se plantean cuestiones importantes como cómo se van a preservar estos documentos. Imaginemos documentos que ya han sido de alguna manera descubiertos como plagio, ¿no? ¿Qué tratamiento en materia de organización se le va a dar? ¿Se le va a poner una etiqueta, una leyenda? Por ahí se ha planteado incluso de que no lo lean, que no se consulte, o queremos estos documentos en las bibliotecas como ejemplos de plagio. Entonces son cuestiones que también se tienen que pensar a la luz de estos tiempos. Y también hay algo importante que está relacionado con las redes sociales, como una consecuencia de estas prácticas deshonestas. Las revelaciones de pronto, de fraude, de malas prácticas, de plagio, pueden quedar en la memoria de Internet y de los motores de búsqueda. Entonces el tema del olvido digital es una cuestión muy amplia y muy compleja. Entonces, pero aquí voy a mencionar un ejemplo, ¿no? De pronto eres un joven investigador con una buena carrera, o incluso un estudiante, ¿no? Un estudiante excelente, etcétera, o no tanto, pero que quiere sobresalir, ¿no? Y te acusan de fraude, y en el supuesto caso de que, ok, lo cometiste, ya sea por desconocimiento o deliberadamente, ¿no? Y el caso puede ser mediático, ¿no? Alumno de tal, o profesor de tal, o investigador, etcétera, ¿no? Y entonces, de pronto antes, cuando buscabas tu nombre en Google o en redes sociales, aparecían tus artículos, tus premios, tus ponencias, etcétera. Ya de pronto salen las notas con tus acusaciones de fraude, lo cual de alguna manera impacta en tu reputación como en el futuro, ¿no? Y esto, por supuesto, se ve en otros campos, ¿no? Cuando también una foto íntima se publica, también puede ocasionar problemas para tu futuro, cuando también otras cuestiones, demandas, etcétera, ¿no? Pero aquí estoy hablando particularmente de estas cuestiones de malas prácticas o plagios en la investigación y cómo esto en las redes sociales que puede permanecer, porque también hay un problema de los intermediarios, de qué ley obliga a que bajen estas acusaciones, aunque hayan sido ciertas, pero porque afectan a mi honra, ¿no? O ya después de 10 años siguen ahí y me sigue lastimando porque sigo encontrando también estas cuestiones. Y de pronto quiero yo un trabajo y a lo mejor sí me equivoqué, etcétera. Quiero un trabajo y los empleadores me buscan en internet y encuentran de pronto todas estas acusaciones. Entonces es importante ver todo esto, cómo nos podría afectar, sobre todo como jóvenes, estas prácticas y cómo nos puede perseguir nuestro pasado en Internet, que como les digo es todo otro tema que involucran legislaciones, prácticas, que ya ahora hay mecanismos para bajar esa información, al menos de los motores de búsqueda, pero el registro queda, ¿no? A veces Internet no olvida como tal. Y bueno, creo que tengo ya un par de minutos. Pues por supuesto que además de que daña la imagen personal, también impacta en la reputación de la institución que respalda a esta persona, ¿no? Entonces es un doble camino cuando hablamos de estas malas prácticas. No solo me impacta a mí, impacta a mi comunidad, a mi institución, por el respaldo que me da. Entonces, todo esto, el desarrollo de la integridad académica, incluso en las redes sociales, pues ha tenido discusiones de alto nivel como un problema pues grande, ¿no? Entonces, no voy a leer todos los puntos, pero hemos tenido una conferencia mundial desde 2007 sobre integridad de la investigación. Perdón, empezó en 2007 y 10 años después se crea esta fundación sobre integridad de la investigación, perdón, como una organización sin fines de lucro, algo más grande, ya con una junta de gobierno, con directrices, etc. Y nada más para resumir, pues han tenido 2 declaraciones importantes. Empezó una en 2010, la Declaración de Singapur. En 2013, bueno, en la de 2010 fueron algunos principios. En 2013, por esta colaboración que se tiene en Internet, ya se centran en la cuestión de colaboraciones y de todos estos esfuerzos que se han tenido, ¿no? La investigación de fronteras y aquellas que las atraviesen. Y finalmente, en 2019, el año antepasado, se establecieron estos principios de Hong Kong, que aquí me parece importante porque ya se ha pasado de la definición de valores, de buenas prácticas, conductas, a premiar e incentivar las mejores prácticas en materia de investigación, ¿no? Para minimizar todas estas cuestiones, como lo indica la propia declaración, perversas, que invitan a participar en malas prácticas, ¿no? Entonces ya se va al desarrollo de buscar
qué universidades premian o qué universidades tienen ejercicios, prácticas, informes y reconocen la diversidad de tipos de investigación. Cualquiera puede ingresar, cualquiera puede participar. Entonces ya se está moviendo desde una cuestión de, ok, vamos a decir que estos son los principios, que estos son los valores, a reconocer, a incentivar que los alumnos, que los investigadores y que las instituciones tengan estas prácticas de integridad académica. Y así podemos encontrar en otras cuestiones. Hay premios de dinero, hay premios de reconocimientos, etcétera, ¿no? Entonces, y aquí lo vemos en estos principios que son cuestiones también que se incentiva la práctica de la ciencia abierta. Entonces, pues bueno, les comento que esto también me resulta también interesante ver cómo estos desarrollo de principios, porque dan ejemplos de instituciones alrededor del mundo que están haciendo estos cambios, ¿no? Entonces, esto está apenas, digamos, en una etapa que va hacia la madurez y por eso es que necesitamos tener en comprensión todas estas generalidades. Y bien, como reflexiones finales, en cuanto a estos 3 puntos, pues es necesario una mayor comprensión de estos movimientos abiertos y de la incidencia de las redes sociales. En cuanto a la desinformación, pues es un fenómeno muy complejo que va más allá de obsesiones o que nosotros digamos bots, trolls y que todo estas, ¿no? Va a seguir por muchos años y quizás nos vamos a acostumbrar ya y de pronto no vamos a hablar de esto en 5 o 10 años porque ya lo hemos adoptado, ¿no? Entonces, pero es importante generar investigación sobre desinformación local, regional y nacional. Y sobre la integridad académica, es necesario, en primer plano, adoptar y desarrollar códigos y políticas de integridad académica en distintos niveles, que ya se hace aquí en México, ¿no? En segundo plano, pasar de estas políticas al desarrollo de capacidades a través de seminarios, congresos, o esto que se está haciendo, y sobre todo programa de habilidades auxiliados por las bibliotecas, porque muchos alumnos tienen una app, tienen en su celular, y pueden hacer un video maravilloso en TikTok, pero no pueden generar una cita textual cuando ya hay aplicaciones que te hacen precisamente, te condicionan, más bien te trasladan toda esta información a hacer citas textuales, a citar más bien, a citar de manera correcta. Entonces es necesario que también las bibliotecas se constituyan como promotoras de estas cuestiones. Y finalmente, ya en el tercer plano, es el desarrollo de una cultura institucional sobre integridad académica. Entonces, bueno, esas son algunas de mis referencias que las voy a dejar en la grabación. Y sería todo por mi parte. Agradezco nuevamente. Muchísimas gracias, doctor. Y muchas gracias al Colegio de San Luis. Ahí están mis datos por si quieren algún contacto. No, al contrario, estimado doctor Jonathan Hernández Pérez, muchísimas gracias por la conferencia. Me pareció que tocaste una diversidad muy importante de temáticas, ¿no? Todas ellas vinculadas, evidentemente, a partir de este contexto sobre la llamada plataformización, ¿no? Efectivamente, si me permites hacer un par de comentarios o referencias a la conferencia, a lo largo de tu charla estuve vinculando esto con algunas ideas, algunas preocupaciones que hemos tenido, yo en lo personal como historiador, pero también en relación con la institución y cómo nos desenvolvemos aquí en el Colegio de San Luis. Por ejemplo, como historiador, y lo hemos también conversado en el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, estamos preparando ya a los historiadores del siglo XXI, es decir, a aquellos historiadores que se van a desenvolver en el siglo XXI en este contexto de plataformización, pero también a aquellos historiadores que van en algún momento a historiar el siglo XXI, es decir, sus fuentes de información para relatar la historia de lo que está ocurriendo ahora, la historia de la pandemia, por ejemplo, su diversidad de fuentes va a estar en ese ámbito digital principalmente, ¿no? Y mucho en las redes sociales. Y en este sentido el tema de la desinformación es fundamental, ¿no? Nosotros tenemos, cuando estudiamos historia, tenemos alguna materia que tiene que ver con el análisis y la validación de las fuentes, por ejemplo, ¿no? Es un proceso en el marco de la hermenéutica, pues igual aquí, ¿no? Es decir,
hay que identificar cuál es aquella información que podemos tomar como válida y cuál es aquella que no es válida, ¿no? En este tema también que mencionaste sobre la integridad académica, yo lo vinculo también con el tema de la transparencia. ¿Qué opinas tú? O sea, sería una inquietud que tengo sobre los diversos procesos que existen actualmente. Por ejemplo, yo lo veo con la antropología, que ha dejado de estar de forma tan amplia, de estar presente de forma tan amplia en las comunidades. O sea, la pandemia ha llevado a los antropólogos a tener aproximaciones más recortadas, con presencia en comunidades indígenas más recortadas, y han optado por algo que ahora se llama antropología digital. Entonces, por un lado, inician sus aproximaciones con las comunidades y después continúan las entrevistas a través de chats, a través de mensajería instantánea, videoconferencias, o bien explorando el entorno digital también para conocer de alguna manera el comportamiento de ciertos nichos, ciertas comunidades, ¿no? de individuos. Entonces, en ese sentido, ¿qué opinas, por ejemplo, de toda esa exposición que estamos teniendo de nuestra intimidad, de nuestros espacios de trabajo, de nuestros espacios en casa, ¿no? Quienes toman sus videoconferencias en sus hogares, de esas conversaciones en chats privados que se pueden convertir o no en fuentes de información, se puede o no compartir con otros, por ejemplo. Es muy sencillo ahora hacer capturas de pantalla y distribuir conversaciones privadas, por ejemplo, ¿no? Eso sería una inquietud. Otra que me llama mucho la atención y me parece muy importante discutirla es precisamente un afán de transparencia, aquellos procesos que tienen que ver, por ejemplo, con las evaluaciones de la ciencia, las evaluaciones de la academia, ¿no? Por ejemplo, muchos de las personas vinculadas a la ciencia pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Y hay procesos de evaluación de sus trabajos, ¿no? Es una evaluación efectivamente entre pares, pero que resulta compleja por la cantidad de personas que son evaluadas, por la diversidad de temáticas, por cómo se han organizado las disciplinas. Y un poco mi reflexión es cómo podemos hacer eso más transparente en el sentido de un diálogo académico, más que de someter a la opinión de un grupo reducido una gran cantidad de productos científicos y establecer un diálogo. Lo veo también un poquito en nuestras convocatorias. Voy a comentar un caso aquí en el Colegio de San Luis. Cuando existían los fideicomisos, teníamos procesos de evaluación de convocatorias para proyectos financiados por fideicomiso de investigación. Se recibían las propuestas y una práctica previa era distribuir esos trabajos por el método doble ciego a académicos, especialistas y demás. Después, en la reciente convocatoria, el ejercicio fue distinto, es decir, sí permitimos que los evaluados supieran quiénes los iban a evaluar y viceversa, ¿no? Los evaluadores sabían a quién estaban evaluando, es decir, su currículo, de qué se trataba y demás. Un poco lo que tratamos de hacer era que los evaluadores no tuvieran una vinculación estrechamente o directa con el colegio para que hubiera un poquito más de imparcialidad, pero sí dejamos abierta la posibilidad de entrevista, de una interlocución mayor y no evaluar solamente expedientes anónimos, ¿no? Esto yo lo pienso en el marco del comité editorial, por ejemplo. O sea, nuestro comité editorial evalúa, se reciben los libros, los manuscritos y los mandamos a dictaminadores externos al Colegio de San Luis, pero anónimos, ¿no? ¿Qué opinas de romper ese anonimato, ¿no? Tanto en el mundo editorial, en las revistas, por ejemplo, y permitir
que exista un diálogo, es decir, que el autor pueda pues hacer réplicas de las opiniones que puedan tener los evaluadores, argumentar, por ejemplo, por qué escribió tal cosa y sostiene tal idea, y más en un afán de mejorar los libros que en un afán de decir apruebo o no apruebo que se publique tal libro, ¿no? Más en un afán de construir autores y evaluadores, ¿no? Eso es algo que en algunas instituciones puede ser más aceptado que en otros, ¿no? En fin, serían un poquito mis comentarios para saber cuál es tu opinión. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, voy a responder, creo que la primera no era como tal pregunta, pero me parece muy importante esto que mencionas. Bueno, te voy a hablar de tú, perdón, ya que es esta cuestión, tu formación de historiador y esta preocupación sobre todo, ¿no? De los futuros historiadores o cuando se realiza investigación histórica sobre Internet. ¿Por qué? Porque esto nos lleva además de la problemática de la desinformación, nos lleva a otra cuestión importante, que es la preservación digital. Entonces, que además plantea cuestiones como quién va a preservar todo esto, qué se va a preservar, porque, por ejemplo, ya llevamos muchísimos años con páginas web, ¿no? Por ejemplo, y las páginas web de hace 15 años representan un carácter estético de importancia, cómo han evolucionado, qué información tenían, cómo se redactaban las cosas, ¿no? Y esto yo lo tenía, yo lo he platicado con algunos historiadores diciendo, bueno, es que antes, ahora te dedicas tú al libro, no sé, el libro flamenco, al libro a los códices, pero ya en unos años van a estar investigando sobre cómo eran las páginas web en los 90, ¿no? Y dime, ¿quién guarda todas estas cuestiones? Digo, está el Internet Archive, pero yo luego me pongo a pensar, las propias instituciones tenemos un registro de nuestras páginas web de hace 10, de hace 15 años, de cuando empezaron, no las tenemos. Entonces, las bibliotecas, ¿por qué no están haciendo esto? ¿No? Entonces, ¿cuáles van a ser los archivos en unos 20 años? ¿A dónde va a ir el historiador en unos 20 años? ¿Quién va a gestionar todo esto? Es un problema que ya tenemos que empezar a, no a discutir, digo, ya se está, gestionando en varias universidades alrededor del mundo, aquí en México hay varios esfuerzos, pero es algo que tenemos que plantearnos ya, ¿no? Esta preservación digital de la web, de lo que se produce en México, de nuestras propias instituciones, ¿no? Y aquí también tenemos que ir de la mano con bibliotecas, porque van a ser las únicas instituciones y archivos digitales también. Entonces, es todo un problema muy complejo, como bien lo menciona. En el segundo aspecto, en cuestión de esta antropología digital, o estos métodos también que están naciendo, como la etnografía digital, para el comportamiento de estas comunidades, que me parece muy interesante y que pienso que todavía está en construcción. Y que en esta construcción también no se están tomando en consideración estas prácticas o estas cuestiones, como bien lo mencionas, de privacidad, ¿no? Que todo esto tiene que ver porque todavía, como en México y en la manera general, no tenemos suficientes marcos regulatorios sobre qué tanto podemos obtener, cómo podemos utilizar esa información y hasta qué punto las empresas van a obtener o nosotros tenemos que pedirles transparencia a Facebook, a Twitter, a Google o a otras redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que parte de esta idea de la etnografía y la antropología digital es también, perdón, es que tengo okay. Es también ver todas estas cuestiones y tener alguna participación, algún tipo de incidencia, porque también platicándolo incluso con estos colegas historiadores, me comentan que haciendo investigación digital, pues no hay pautas. Las universidades no tienen pautas, ¿no? Vas a hacer esto, no puedes meterte con esto, tienes que desarrollar, ve tu código de privacidad, etcétera, ¿no? Entonces, yo me iría hacia las cuestiones regulatorias, que quede claro, que tenga una claridad en los alumnos, qué se tiene que utilizar, cómo tienes que tratar esa información, ¿no? Y esto ha habido casos muy, muy importantes, en donde para hacer un libro, de pronto toman fotos de internet de alumnos o de comunidades y de pronto los han demandado, ¿no? Y esto ha sonado aquí en México y en muchas otras partes. ¿Por qué? Y esto puede ser por desconocimiento, simplemente, pues es que lo tomé de internet y pues pues era gratuito, ¿no? Entonces, pero no, invades la personalidad, la privacidad de una persona. Y finalmente en la cuestión de la evaluación,
bueno, aquí son dos puntos, la evaluación y el sistema de recompensas, también sistema de recompensas de nuestras universidades o del CONACYT, ¿no? El SNI, todo esto, de alguna manera ha ido evolucionando, es decir, ya no son las mismas normativas, pero todavía hace falta una mayor comprensión de los procesos de apertura y de transparencia. Y esto yo pienso, de manera personal, que puede haber también una cuestión generacional de cómo han estado estos procesos durante las últimas décadas, ¿no? Esta revisión por pares, que tiene que ser muy institucional, que tiene que ser ciego, que tiene que ser etcétera, y que de pronto moverlo a una cuestión más transparente para algunos sectores puede ser especialmente complicado. Pero, porque, bueno, aquí se me ocurren varias cosas, ¿no? Cuando tú conoces, lo positivo es que cuando tú conoces a quien estás evaluando, cuando tú sabes la trayectoria, el currículum, ya tienes una comprensión global de por qué está haciendo esto. Entonces, esta comprensión global te va a ayudar a tener un mejor juicio en un mejor sentido y con una perspectiva ética también. Te puede ayudar a decir, bueno, le falta, bueno, sí, pero de pronto también pues, somos seres humanos y también se puede dar el paso a tener malas prácticas, ¿no? Esta persona me cae mal, ya la conozco, ya sé quién es de otro grupo de investigación, le rechazo su artículo, ¿no? Entonces, hay varias cuestiones en donde la integridad académica y la ética de la investigación va a permear también en estos procesos de apertura. Porque además de todo esto, por ejemplo, esto ha pasado sobre todo en posgrados, que he tenido la oportunidad de estar colaborando con algunos posgrados, que se integran que en las revisiones de los protocolos tienes que tener tú una entrevista con el aspirante, ¿no? Para conocer si de verdad cuál es su interés, para conocer si es apto de alguna manera, porque pues bueno, tampoco hay la certeza de que algunos aspirantes puedan realizar o ellos hagan su protocolo, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas complementarias, y también al mismo tiempo creo que vamos hacia allá, vamos hacia una apertura, vamos a sistemas más abiertos, más transparentes, que estén en la web, que todos podamos observarlo y que apenas estamos forjando el camino, por así decirlo. Pero creo que sí va a costar un momento, pero que gracias a la pandemia se ha acelerado en mayor medida. Muchas gracias, Jonathan, por la respuesta. Hay una pregunta del público, me parece que con esto podríamos ir cerrando. Dice, muchas gracias por esta charla. En el caso de la utopía de la democracia cultural a través de la tecnológica, ¿qué sería necesario atender para conseguir esta extensión del conocimiento? Esta pregunta nos la hace Claudia Carranza, nuestra secretaria académica. Muchas gracias, Claudia. Sin duda, bueno, es un tema realmente muy complejo lograr, ¿no? Esta cuestión de una democracia cultural a través de precisamente todas estas plataformas o de la tecnología. Lo que ahorita está, digamos, sembrando el camino es precisamente un reconocimiento de la diversidad. Entonces, con este reconocimiento de la diversidad que se ha estado tratando en distintos ámbitos, por ejemplo, yo mencionaba un poco de esta cuestión del dominio del idioma, ¿no? Del dominio del idioma inglés, por supuesto, en la ciencia, en la academia, en los grandes foros, y que la propia tecnología ahora ya está posibilitando que podamos acceder a traducciones automáticas, a estas cuestiones. Pero aún así, para esta democracia cultural tecnológica o a través de la tecnología, tienen que ser varios actores. Tiene que atender a toda la diversidad de agentes que producen de alguna manera todos estos conocimientos, ¿no? Desde los conocimientos tradicionales, los conocimientos que hacen los científicos y la variedad de disciplinas que se tienen en las cuestiones científicas. Entonces, yo creo que lo primero que se tiene que reconocer y atender es esta diversidad en cuanto a formatos, y esto lo vinculo un poco con la pregunta de la revisión de pares, ¿no? Que también hasta qué punto vamos a estar atendiendo otros formatos para la ciencia, ¿no? Otros formatos como los datos abiertos que uno genera, como a lo mejor ya movernos del artículo, del PDF, del journal, a otros formatos ya de la investigación, a otros canales, ¿no? En donde la comunicación científica se da. Entonces, este movimiento diverso, este movimiento de la diversidad, es el primer paso, ¿no? Para tener esta extensión de un conocimiento más amplio.
Pues muchísimas gracias, Jonathan. Ha sido una experiencia muy interesante compartir estas ideas, ¿no? Me quedo con una buena cantidad de inquietudes en el sentido de seguir reflexionando. Tomamos nota de algunas referencias que mencionaste. Por ejemplo, me pareció muy interesante pues todo el movimiento que ha derivado, por ejemplo, en los principios de Hong Kong, ¿no? Me parece que han sido pues necesidades que poco a poco se van atendiendo y que bueno, hay que irse sumando también, aterrizándolo también en las realidades locales, regionales, nacionales, pero que hay que ir atendiendo paulatinamente. Jonathan, yo te quisiera dar mucho las gracias. Seguimos en contacto, te invitamos también a que más adelante nos compartas la información que proyectaste. Con esto nuestra intención sería hacer infografías y ponerlas a disposición del público en el micrositio que estamos diseñando. Claro que sí, David. Muchísimas gracias a ti, al Colegio de San Luis, por esta invitación y felicidades por esta campaña. Muy bien, muchas gracias. Esta fue la conferencia Ciencia y Tecnología y Redes Sociales con el Dr. Jonathan Hernández Pérez. Conoce los próximos eventos en nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.